Bueno, buenos días, muchas gracias a todos y a todas, y la invitación de Miriam. Me gusta venir porque vivo en Sauce Viejo y me gusta venir a estos encuentros, aunque a veces me siento un poco extraño porque no hablo, lo habrán escuchado en los libros que publiqué. Escribo cosas medias técnicas, cosas de historia, y por eso dije, bueno, vamos a hablar de algo distinto, pero a través de la experiencia que yo tuve desde ese momento, ¿no? en que cada uno se decide a escribir. Bueno, esta pregunta que pensé en venir a compartir con ustedes, de por qué merece la pena escribir, creo que en un primer momento todo el mundo se la hace, y bueno, decidí elegir unas frases. Dice: escribir no tiene misterio, solo tienes que sentarte al frente de una máquina de escribir y desangrarte. Esta frase es de Ernest Hemingway. No hay una sola respuesta a esto, hay todas las respuestas. Todas las respuestas son válidas. Cada uno tiene la suya. Yo voy a contar la mía. Uno se decide escribir porque tiene la necesidad de contar algo, y parece que esto fuese en un primer momento lo más importante, y creo que lo más importante viene después, cuando uno tomó la decisión y empieza a recibir todo lo que se le va presentando, y un poco eso es lo que yo les quiero transmitir, sobre todo si hay alguno que todavía tal vez no se haya decidido a escribir o a publicar. Creo que uno viene escribiendo desde mucho tiempo. Yo publiqué mi primer libro en el 2022, pero ya venía escribiendo en mi cabeza un montón de cosas que un día tienen que salir a la luz, ¿no? Entonces ahí encontré otra frase que dice: no hay mayor agonía que llevar una historia sin contar dentro de uno mismo, de Maya Angelou. Creo que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Tener algo que decir, y que un día llega el momento en que uno dice: no, esto no va más, no lo puedo tener dentro, sino que lo tengo que transmitir. Todo ese proceso de transformación que se va produciendo en uno, creo que es lo realmente importante y lo que cuenta, ¿no? Bueno, hay una frase de Adolfo Bioy Casares que dice: escribir es agregar un cuarto a la casa de la vida. O sea, cuando uno escribe, agrega algo que antes no estaba. Es como una casa que tiene 3 habitaciones y le agrega una más. Es algo que va a empezar a descubrir. Va a empezar a descubrir como algo positivo. Otra frase de Oscar Wilde que dice: no existen más de 2 reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Eso es un poco lo que a mí me motivó a escribir. Decir, bueno, tengo que decir algo, y no solamente en un plano de los conocidos, sino que esté accesible a un público más amplio, ¿no? Yo lo que hacía era una investigación genealógica, familiar, casi como un hobby, y en un momento se hizo tan grande que tuve que publicar, pero solamente antes de escribir, antes de tomar esa decisión, tenía eso, un hobby. Tuve que saber cómo publicar y organizar algo coherente. En ese proceso de transformación uno se empieza a convertir en un escritor, ya no en la propia mente, sino para externalizar lo que
lo que tiene que transmitir, ¿no? Y dice, bueno, Simone de Beauvoir, escribir es un oficio que se aprende escribiendo. O sea, nadie se transforma o se capacita para empezar a escribir, o tal vez tiene todo el acervo cultural que tiene, seguramente ayuda más o menos, pero necesariamente tiene que empezar a escribir para ir aprendiendo ese oficio, ¿no? Dice, solo escribo cuando estoy inspirado, así me aseguro de estar inspirado todas las mañanas a las 9 en punto. Este es otro tema, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuándo escribir? Bueno, empezar a escribir y bueno, después va resolviendo lo que le interesa, lo que quiere transmitir. Y esto de tener que escribir para publicar un libro es someterse a un examen. Es decir, bueno, esto lo voy a tener que hacer de la mejor manera, o de qué manera, o cómo afrontarlo, cómo empezar. Bueno, todas las preguntas que tal vez algunos hicieron hace muchísimo tiempo, yo no me las hice hace tanto tiempo atrás. Y otra frase de Louis L'Amour dice, empieza a escribir pase lo que pase. El agua no fluye hasta que no se abre el grifo. Y hay algo que en esto de tener que buscar una editorial, tener que hacer material el libro, me dijeron, mira, el libro es un producto. Y yo decía, no me gusta la idea. Bueno, pero en cierta manera es un producto. Tomás seguramente me va a dar la razón. Y me dice, pero el producto más importante es el escritor. Y yo decía, ¿cómo? Empiezo a me transformo hoy en este proceso de transformación en un producto escritor. Sí, me dice, es un producto, o sea, el libro muchas veces tiene una vigencia de 2 años, 3 años, depende, si tal vez algunos más, pero el escritor tiene una vigencia de 70 años después de la muerte. Yo decía, bueno, y ahí viene algo que les quiero contar que viene con Justicia, ¿no? Y es La justicia de Poncio Pilatos. Es un libro que escribió mi papá hace mucho tiempo y que hace poco, por esta decisión de escribir, una editorial me dijo, queremos hacer esto, un acto de justicia con un libro de tu papá que se llama La justicia de Poncio Pilato, y publicarlo. Y es para mí una alegría, y esta constatación, ¿no?, de que el escritor dura mucho más que el escritor, como esta idea de producto, dura mucho más que los mismos libros, ¿no? Este libro es algo que fue un producto y que hoy se vuelve a transformar en una realidad, y porque hubo quien le interese publicarlo. Y de ahí otra frase de Gabriel García Márquez, que es, escribir es una forma de trascendencia, de dejar una marca indeleble en el mundo incluso después de que hayamos partido. Esto es un poco lo que le pasó a mi papá como escritor, y lo quería recoger en esta antesala, digamos, de esto que, bueno, que puede ser un debate, porque suelen suceder esas cosas. También yo, cuando escribo, retomo cosas que escribieron tíos bisabuelos, y es de alguna manera, ellos fueron autores también de libros, y es una manera de reeditar esta idea de que el escritor vive mucho más allá de inclusive la persona misma. Por eso esta idea de por qué vale la pena tomar la decisión de escribir. Y otra cosa que para mí es muy gratificante, es un libro también, es un primo segundo mío, de los pagos
la señora de Chaco, que es Héctor Luis Piñero, y que escribió el libro y me lo dedicó, que yo no me lo esperaba. Yo fui a la presentación a Resistencia y me puso en la dedicatoria por haberme animado a escribir. Y eso es otra cosa, ¿no? La escritura a veces se transforma como una especie de virus contagioso, en donde ven que una persona que un día se convierte en escritor y dice, bueno, yo también me puedo convertir en escritor. Y escribe un libro, bueno, que no viene al caso, es de aviación, es la historia de la aviación en un club deportivo de aviación de Resistencia y un poco de todo el país. Y toma en el prólogo dos frases que yo utilizo en uno de mis libros que tienen que ver con, que dicen, bueno, estas dos mismas frases son las que me impulsaron a escribir el libro, ¿no? Y después, este virus que te contagia te envicia, ¿no? Yo estoy escribiendo un nuevo libro que se llama Apóstol de la Educación Industrial, que también es sobre la vida de Norberto Piñero, porque esta investigación que empecé hace muchos años continuó y cada vez se me hizo otro libro más. Dice Rad Bradbury, lo que funda toda escritura es el amor. Es hacer lo que amamos, amar lo que hacemos y olvidarse del dinero, con perdón de Tomás. Pero bueno, entre todo el acervo cultural que uno va recibiendo después de tomar esta decisión de escribir, también llega o me llegó a mí un acervo cultural material. Hace pocos días fuimos a Buenos Aires este mes a buscar un archivo personal de Norberto Piñero, que nos dio una biblioteca que a su vez donó la mujer de Norberto Piñero. O sea, nos tendríamos que remontar a 1898, donde fueron escritas unas cartas desde Argentina a Chile, y que Norberto Piñero guardó celosamente. Luego de su fallecimiento, la mujer, Leonor Basavilbaso, decidió donar a una biblioteca, a la biblioteca del Club de Buenos Aires, el Club Universitario de Buenos Aires, y esa biblioteca decidió, por conocerme a mí, conocer mis libros, decidió entregármelo y hoy forma parte del archivo personal mío. Le voy a mostrar algunas porque las estoy procesando. Se trata de algo así como esto, ¿no? Cartas personales que son de algunos personajes conocidos. Bueno, no, esto quizá a muchas personas no le apasiona, pero es un poco mi pasión. Y bueno, son estas, diría Tomás, estas externalidades positivas que uno recibe de poder tener ese cuarto nuevo en la vida, que es la escritura, ¿no? Bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? Porque uno se va transformando de a poco en una especie de referente, ¿no? Yo me transformé en el referente o en el biógrafo de Norberto Piñero, de Antonio F. y otros de los que trabajo. Y entre estas transformaciones uno se va transformando, tiene que aprender sobre archivos. Yo estoy, por ejemplo, aprendiendo que si los folios tienen que ser de PVC o de polipropileno, de polietileno, para que se conserven mejor los escritos antiguos, si tengo que tener antihumedad o no. Bueno, todas esas cosas que uno tiene forzosamente que aprender por este recorrido, por este camino. Y termina cambiando la historia, porque
hay cosas que de alguna manera se acomodan. Quizá no son grandes puntos, pero pequeños puntos que se van acomodando en la historia. Escribir es la forma más profunda de leer la vida, ¿no? Entonces, esto lo dice, para no parezca atribuido a mí, Alberto Mangel. Si el escritor no derrama lágrimas, el lector no las derrama. Si el escritor no se sorprende, el lector no se sorprende, de Robert Frost. Lo que quiero decir con esto es que cada uno tiene distintas pasiones, distintos sentimientos. A veces quizá para ustedes es difícil de comprender la pasión por la historia, la pasión por estas cosas, por los documentos. Me crucé con una profesora de social y me dice, vio estas mismas cartas y dice, son fuentes primarias de la historia. Y bueno, eso es un poco lo que de alguna manera quiero transmitirles. Si puedo y tengo tiempo, quería leer una de las cartas. Es cortita, es un pedido de trabajo, pero ustedes mientras la escuchen van a darse cuenta de que también va contando una historia. Y bueno, es así: Córdoba, República Argentina, enero 22 de 1898. Dirigida a señor doctor Norberto Piñero, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Argentina, Santiago de Chile, porque va dirigida a Santiago de Chile. Dice: mi estimado doctor y maestro, estoy en Córdoba como subinspector de impuestos internos. Estoy contento porque viajo por las sierras de esta provincia, que son muy pintorescas, y nunca me faltan amigos de Buenos Aires que me acompañen en mis excursiones. Gano 320 pesos moneda nacional, lo que significa que tengo lo suficiente para todos mis gastos. Pero, aunque ha sido un verdadero regalo del doctor Osvaldo Piñero, administrador de impuestos internos, el designarme, después de más tareas de estudios, para un distrito como este, que comprende toda la región montañosa de la provincia con todos los pueblos veraniegos, pero repito, yo querré dentro de poco dejar el puesto de subinspector, porque esto no es el ejercicio de mi profesión ni sirve para ella. Yo debo estar en Buenos Aires, que es donde tendré que desarrollar mi porvenir. Usted me conoce del colegio y de la facultad, y mejor que nadie me puede recomendar con eficacia. Ahora se presenta una oportunidad. Por una carta de mi padre, sé que se ha creado una nueva secretaría para cada uno de los juzgados federales de la capital, que están a cargo de los doctores Pedro Olaechea y Alcorta, Agustín Urdinarrain y Gervasio Granel. Y creyendo que me convendría ocupar uno de estos puestos, me propone la idea de que francamente pida a usted y a otras personas respetables presentaciones y recomendaciones eficaces para estos señores con ese objeto. He encontrado muy aceptable la proposición de mi padre y por eso hago a usted este pedido, para que el caso en que fuera posible acceder a él, para el caso que fuera, bueno, esto está textual y no tiene algunas comas y demás. Además, para que todo sea completo, dice, desearía una presentación para el señor presidente de la República y otra para el ministro de Instrucción Pública, el doctor Belaustegui, con el objeto de que me nombren profesor de Historia, Geografía, Instrucción Cívica o Gramática en el Colegio Nacional o en las Escuelas de Comercio de Buenos Aires. Y es el momento de pedir esto porque en esta época es que se organiza el personal de instrucción secundaria. Aspirar a estos puestos me impulsa la firme convicción que tengo desde que ejerzo un legítimo derecho adquirido desde largos y serios estudios, alumbrados y fortalecidos por la luz purísima de un hogar paterno
que me impone obligaciones. Me permito, señor Piñero, encargarle la urgencia de su contestación y le ruego disimule la molestia. Deseándole el mayor de los éxitos en sus gestiones diplomáticas, tengo el gusto de ponerme a su completa disposición y saludarle con toda la consideración y aprecio. Firma Antonio E. Ballesteros, sírvase citar, Hotel San Martín de Córdoba. Esto fue cuando Norberto Piñero estaba en una misión diplomática para evitar algo que Oscar dijo que era pusilánime, que es la guerra con Chile por los territorios, por ejemplo, de la Puna de Atacama, que bueno, que hoy son una fuente muy importante de litio para el país, ¿no? Resolver, por ejemplo, junto a Perito Moreno, un litigio por territorios, ¿no? Y esta es una carta casi doméstica donde una persona conocida le está pidiendo recomendaciones, pero que bueno, cuenta un poco lo que puede uno, cuando se decide escribir, rescatar de la historia, ¿no? Hasta ahora muchas gracias por escucharme, y si quieren debatir sobre la idea de la pregunta, adelante. ¿Querés repetir la pregunta, Pablo? Y bueno, un aplauso antes de seguir. La pregunta es por qué merece la pena decidirse a escribir aún hoy. Pensemos en estos tiempos de la inteligencia artificial, donde prácticamente la escritura pasa a un plano que, no sé, los chicos de la edad de Tomás miran videos cortos de influencer y demás, y están bastante alejados de los libros, ¿no? Él se decidió a escribir y a escribir un libro, ¿no? Hizo unos videitos de TikTok o algo explicando sobre educación financiera, y puso un ejemplo que me pareció muy importante, que es cuando se confunde lo que es la inversión en acciones de una empresa o en un broker, por ejemplo, bueno, no quiero decir nombres, y tiene unas letras. Yo tengo también alguna pequeña inversión en letras y demás, pero compararlo, o que se lo hayan comparado las personas de su franja etaria con apostar en línea, ¿no? Y creo que ahí es donde está la diferencia. No tiene nada que ver invertir en una empresa o en el Estado o en distintas cosas, como apostar en la timba pura, ¿no? En lo que es no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, si nosotros como adultos le contamos a los chicos estas cosas, porque los chicos por ahí piensan que los padres, papá, mamá o mamá sola, tienen una especie de tirita, una piola donde se tira y va saliendo la plata. Entonces, ¿qué se van a preocupar por lo que es la inflación o lo que es mucho menos el interés? Pero que se los cuente en un libro una persona de su misma edad, tiene un impacto muchísimo más grande. Tal vez como padres o como docentes nos pase muchas veces eso, que nosotros le decimos algo a los adolescentes y los adolescentes dicen: bueno, esto es cosa de grande, que vivió otra época, que no sé qué, tenían que trabajar más jóvenes, y no tiene nada que ver con nosotros. Por eso la importancia, y por eso lo celebro, que alguien que está prácticamente, creo, en edad escolar, proponga una materia para el sistema educativo de educación financiera, y que todas estas cosas que se puede transformar, lo que es la apuesta, donde los chicos terminan perdiendo lo que no tienen, lo transformen en un beneficio financiero, que es lo que propone el libro de Tomás. Por eso creo que vale la pena pasar a lo que es libro impreso, más allá de que si se pierda o no,
creo que por eso vale la pena escribirlo. Yo toda la investigación mía la pude resolver gracias a comprar por estas cosas que te vienen por correo, no quiero decir nombres, libros que fueron publicados inclusive en la época de estas cartas. Por un lado, sí, yo coincido que el escribir es como una especie de pulsión, pero es desde la primera estampar y con ese deseo por ahí de trascender, aunque también entiendo lo que decía Leonel, que por ahí no es la idea trascender. Yo también tengo una hermana que escribió muchas poesías y que hizo algunas publicaciones, pero que no le interesaba más transmitir algo más que trascender, digamos. Y creo que es una pulsión que a la vez es altruista, y me meto en la ensalada de los ismos que decía también Leonel, pero también es egoísta, y lo digo en el sentido de que porque a uno le hace bien escribir y entiendo todas esas cuestiones que se mencionan y hasta inclusive esta idea de sanar las cuestiones familiares, en mi caso, ¿no? que escribo sobre genealogía y sobre historia y sanar cuestiones históricas también, o sea que creo que si bien es algo poco altruista porque uno no sabe qué en realidad todo el efecto que produce, sí conoce y tiene bien claro el efecto que produce en uno, por eso la importancia de que yo digo que sí, que vale la pena escribir aún hoy, ¿no? Y le leí esa carta porque, bueno, es una persona que aprendió sobre la lengua, y se ve claramente que es prácticamente una obra literaria, y que alguien la conservó a eso escrito, ¿no? Y que podría, un pedido de trabajo, una recomendación, podría haber terminado hecho un bollo y tirado a la basura, casi como pasa cuando uno no tiene las cosas a la vista, los objetos, un poco por esto de la inteligencia artificial, ¿no? Como decía Oscar, no lo tengo en la biblioteca, no lo tengo en la bagueta ahí en la carpeta, ¿no? Esta carta hoy la leí acá en Sauce Viejo porque pasó más de 130 años, la pluma de una persona, literalmente la pluma de una persona, que envió una carta y que esa persona que la envió a Chile, que podría haber terminado en un tacho de basura de Chile, y que sin embargo llegó hoy al lugar que compartimos en este momento. Por eso creo que coincido con todo lo que dijiste y con lo que dijeron todas las personas, que creo que es un debate, pero que no hay debate en sí, porque coincidimos bastante en lo que pensamos. Una vez escuché en España una definición de lo que es un ordenador en España, una computadora, ¿no? Y la definición así rápida era el tonto más rápido del mundo. En realidad no es tonto porque también tiene la capacidad de procesar datos, ordenarlo, bueno, toda una serie de cuestiones, no es tan simple la visión. Pero creo que con la inteligencia artificial pasa más o menos lo mismo. Tiene ciertas capacidades, pero no tiene todas las capacidades. Si yo le digo a la inteligencia artificial, le hago para que escriba sobre lo que yo escribí, y realmente te vende cualquier verdura, digamos, te pone datos, unas cosas con otras, que realmente no tienen ninguna certeza. Entonces en mi caso pienso que sí, le llevo bastante ventaja a la inteligencia artificial en esto de procesar los datos desde las fuentes primarias, las fuentes secundarias, que todavía es algo que la inteligencia artificial no lo puede hacer, por más que lo que yo escriba sea algo técnico. Entonces, cuanto más
cuando hay algo propio y algo creativo, como decía Oscar, y no solamente creativo, sino de expresión, digamos, ¿no? Porque el poner, estampar una mano en una cueva, o contar la cacería que hubieran hecho aquellas personas antes, con los primeros rasgos de algo parecido a la escritura, tiene que ver también con expresar. La inteligencia artificial no expresa, entonces en eso todos los seres humanos le llevamos ventaja a la inteligencia artificial, que es la capacidad de poder expresarnos, compartir nuestra expresión y que a otro le interese lo que expresamos.